En esta primera sesión vamos a ver cómo se estructura el almacén dentro de SAP S/4HANA EWM. Al final va a ser lo mismo que cómo se estructura en IWM, en WM, pero simplemente en SAP S/4HANA va a estar integrado dentro del mismo core o del mismo ERP. En primer lugar vamos a ver la visión general de esta estructura de almacén. Luego supongamos que tengamos un centro, que va a ser una fábrica, o un centro de distribución. Cada edificio, digamos, o cada localización normalmente se configura como un centro. Y este puede tener distintos almacenes. Esto sería la distribución que normalmente se realiza dentro del ERP, dentro de SAP, no en EWM, no en la funcionalidad de Extended Warehouse Management. Es la funcionalidad que se conoce como gestión de inventario o SAP IM, Inventory Management. Esta funcionalidad se utiliza cuando no necesitamos definir localizaciones, ubicaciones concretas dentro de los almacenes. Por tanto, aquí si tenemos almacén 1, 2 y 3, simplemente veríamos el total de las cantidades de cada uno de los materiales que tenemos en estos almacenes, pero no podríamos manejar o gestionar exactamente dónde se ubican, dónde se encuentran cada una de ellas. Hay algunas empresas con pocas referencias o que las referencias y los materiales se almacenan siempre en el mismo sitio. Esto puede ser suficiente. Es posible que no necesitemos la complejidad de gestionar ubicaciones. Pero en aquellos casos en los que necesitamos esta gestión de ubicaciones o necesitamos gestionar almacenes caóticos donde no siempre almacenamos en el mismo sitio los mismos materiales, vamos a necesitar una ayuda, una ayuda de un sistema. En este caso, el sistema que propone SAP es WM, que es el ERP, la funcionalidad que se mantenía en el ERP hasta ahora, y EWM, que en los últimos años ha sido la solución que ha propuesto SAP y que va a ser la que va a desarrollar más en el futuro. Por tanto, en la parte de SAP EWM, lo que vamos a tener es una estructura o un nivel organizativo superior que se va a llamar número de almacén. Este es el nivel organizativo superior dentro de EWM. Es el mismo, tiene el mismo nombre que en el caso de WM, de la funcionalidad anterior que SAP proponía, y puede representar distintos almacenes, varios almacenes, o incluso podríamos utilizarlo para representar distintos centros dentro de él, ya que por medio de las diferentes organizaciones que tiene por debajo que vamos a ver, sería posible gestionar movimientos o control de stocks en estas diferentes ubicaciones o localizaciones. Luego, lo primero de todo, cuando definimos EWM, es conocer qué número de almacén estamos tratando. Normalmente, cuando se hacen rollouts a fábricas de implantaciones de SAP, pues se define un número de almacén distinto para cada uno de los sites. Por ejemplo, para cada planta, cada fábrica va a tener un número de almacén distinto, que puede incluir también pues almacenes que tengan cerca pero que sean utilizados por esa planta o por esa fábrica. Inmediatamente debajo de este número de almacén tenemos lo que se llaman tipos de almacén. Tipos de almacén los podemos definir ya sea por su proximidad física. Por ejemplo, podemos tener una zona de estantes por su tipología de materiales que se guardan ahí. Podemos tener un tipo de almacén para producto terminado, un tipo de almacén para materia prima. Podemos tener distintos tipos de almacén para materia prima, para sustancias peligrosas, digamos, o para cualquier tipo que se nos ocurra. O por tipo de almacenamiento. Por ejemplo, en este caso podemos crear un tipo de almacén para estantes, otro para vasijas si tenemos producción en procesos, u otros, cualquiera que se nos ocurra. En el momento que vamos a la implantación de SAP, definiremos qué tipos de almacén necesitamos en función de las necesidades, de los requerimientos de cada sitio. Estos tipos de almacén, además de separar lo que son distintas ubicaciones físicas, también nos permite definir ciertas características que van a ser inherentes a estos tipos de almacén.
Podemos definir la forma en la que se van a mover los materiales dentro de ellos. Por debajo de los tipos de almacén vamos a tener lo que se llaman ubicaciones. Esta es el más bajo nivel dentro de la estructura de EWM, que va a definir una ubicación, es decir, una localización. Siempre que hagamos un movimiento dentro de EWM necesitamos decirle la ubicación de origen y la ubicación de destino, ya que esto va a definir exactamente el punto donde vamos a dejar o donde vamos a mover un material. Pero dentro del sistema podemos definir lógicamente una ubicación que sea, pues puede ser una estantería concreta, una columna y un nivel, o puede ser pues una habitación, si es una habitación pequeña donde no queremos llevar el control de las localizaciones diferentes que hay dentro de esta habitación pequeña. En cualquier caso, siempre que hagamos un movimiento, vamos a ver en próximas lecciones órdenes de almacén. Para cada orden de almacén, que va a ser un traspaso o un movimiento de un sitio a otro, necesitamos la ubicación de origen y la ubicación de destino, ya que esto nos va a definir exactamente de dónde a dónde estamos moviendo una cantidad de material. Luego, dentro de cada tipo de almacén vamos a tener distintas ubicaciones. Podría ser una, pueden ser unas pocas o pueden ser muchas, según las necesidades que tengamos. Cada una de estas ubicaciones será un código único dentro del número de almacén que identifica unívocamente esa localización o esa ubicación en este caso. Dentro de la ubicación vamos a tener lo que se llaman cuantos, vamos a ver la definición posteriormente, pero esto va a ser agrupaciones de los materiales homogéneas dentro de estas ubicaciones. Los cuantos es lo que nos va a permitir luego hacer movimientos. No podemos hacer un movimiento de materiales que no sean homogéneos, por ejemplo, de varios materiales distintos a la vez. Siempre que hagamos una orden de almacén va a ser por un almacén por un material concreto. Si tenemos lotes, pues van a ser del mismo lote. Pues estos cuantos nos va a definir la mínima cantidad que podemos mover dentro del almacén. Y pues aquí, dependiendo de cómo lo definamos, pues podemos tener un único cuanto en cada ubicación si solo permitimos un almacenamiento homogéneo, es decir, el mismo material, el mismo lote, o podemos tener más de uno si permitimos pues almacenamientos mixtos de diferentes materiales o de diferentes lotes del mismo material en la misma ubicación. Aparte de esto tenemos distintas agrupaciones, estas son las principales, pero podemos tener agrupaciones como las secciones y podemos tener las áreas de actividad, que nos permiten agrupar las ubicaciones según la actividad que vamos a realizar en cada una de ellas. Número de almacén, como hemos visto, va a ser la unidad organizativa de más alto nivel y normalmente corresponde a cada fábrica, centro de distribución o almacén. Luego podemos tener distintos números de almacén dependiendo de distintos centros o centros logísticos, o como he dicho antes, podría ser que tenemos un número de almacén que agrupa distintos centros o distintos centros logísticos, centros de distribución. Tipos de almacén, pues tal como hemos visto, es una unidad organizativa que divide el número de almacén en diferentes unidades. Es decir, tenemos un número de almacén que engloba toda una planta, toda una fábrica, incluso varias fábricas, y el tipo de almacén nos permite el subdividirlo en grandes bloques o en grandes áreas. Por ejemplo, si tenemos el número de almacén 001, podemos tener pues tipo de almacén estantería alta, tipo de almacén estantería baja, semiterminados, terminados, etc. Es decir, nos va a permitir hacer una subdivisión del número de almacén en distintas subdivisiones o tipos de almacén. Áreas de almacenamiento, pues subdividen los tipos de almacén por distintos motivos. Podrían ser pues zonas de materiales de frecuente uso, pues de esta forma podemos definir dónde se van a almacenar estos materiales que necesitamos utilizar frecuentemente. Agrupación de materiales con necesidades de manejo similares, que nos va a servir pues para organizar mejor el almacén, y como vamos a tener que utilizar distintas herramientas para moverlos, para hacer el picking o para almacenarlos, pues tenerlos agrupados nos va a facilitar su uso y otras que se nos puedan ocurrir. Por tanto, tenemos número de almacén, tipo de almacén y distintas áreas de almacenamiento según estas características.
Y por último, ubicaciones, como hemos visto, la localización exacta donde un material es colocado y de dónde va a ser extraído, es el nivel más bajo dentro de la estructura de almacén, y pueden ser creadas en el menú de usuario o en parametrización, es decir, se pueden crear directamente por el usuario o pueden ser definidas previamente en el momento en que hacemos el modelado o en el momento que hacemos la implantación de SAP EWM. Por tanto, si tenemos un tipo de almacén, dentro de él pues vamos a tener distintas ubicaciones. Estas pueden tener distintos códigos para identificarlas, pero siempre creadas dentro de un tipo de almacén. De forma que solo con esta ubicación, con estas coordenadas únicas, el operario de almacén va a ser capaz de saber a dónde tiene que ir a recoger un material o dónde tiene que colocarlo si el sistema se lo está indicando.